Y y este estudio, hermanos, hermanas, también este es un estudio muy importante porque nosotros vamos a ver características de la iglesia ideal que Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Y nosotros como miembros individuales de nuestras congregaciones, este también es un mensaje de manera individual para cada uno de nosotros. Entonces, vemos aquí que nosotros vamos a visitar, ¿verdad? Bueno, no podemos viajar, no podemos ir a esos países, ¿verdad? En primer lugar, por la pandemia, esa es una excusa. La segunda excusa es no hay dinero, pues, ¿cómo no? Imagínense si apenas podemos ir a México, no, pues ya hasta allá, no. Pero son 7 iglesias, que dicho sea de paso, ya no existen, pero sí las zonas geográficas todavía están. Estas iglesias son 7 iglesias que se fundaron en Asia Menor, que lo que ahora es el país de Turquía. Nuestro Señor Jesús tiene un mensaje para cada una de esas iglesias, 7 iglesias en total, mensajes tanto de halagos, tanto de apreciación, pero también mensajes de advertencia con respecto a la calidad de sus vidas y el trabajo que ellos estaban haciendo para el reino que Jesús lo traería. ¿Qué tipo de iglesia desea Dios? Es una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Ustedes qué piensan, verdad? ¿Qué tipo de iglesia desea Dios? Quizás sea una tarea, ¿verdad? Una tarea para usted. Y la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia desea Dios? Podemos reflexionar, podemos mencionar, podemos nosotros pensar qué es lo que Dios desea para una iglesia de Dios. Y quizá lo podemos compartir la siguiente semana, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, nosotros vamos a ver dentro del contexto del libro de Apocalipsis el mensaje que tenía nuestro Señor Jesucristo para 7 iglesias, y son 7 puntos que estamos viendo aquí. Las características de una iglesia es el amor, firmes en las dificultades y así sucesivamente, ¿verdad? Como en cada sesión nosotros vamos a ver estas características de la iglesia que quiere Jesucristo y una iglesia para cada uno de nosotros. Nosotros vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Y esa es una iglesia de Éfeso. Fue fundada por el apóstol Pablo, más o menos durante su tercer viaje misionero. En esa iglesia se caracterizaba de que también Timoteo, ¿verdad? El hijo espiritual de Pablo, también fue pastor de la iglesia de Éfeso. Años más tarde, como se registra en el libro de Apocalipsis, Jesús mismo evaluó las condiciones espirituales de la iglesia de Éfeso y a él dijo que él vio, ¿verdad?, que esta congregación, a través de una visión que le dio a Juan para el mensaje que tenía para la iglesia de Éfeso. Hermanos, antes de empezar el estudio, ¿usted quisiera decir o mencionar algo? Quizás nos quiera liderar en oración. ¿No? Entonces, me acompañen en oración, por favor, al empezar este estudio. Señor Padre Santo, gracias, mi Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, tú nos dices, mi Señor, lo que tú deseas para nosotros como congregación, como iglesia. Así también, Señor, tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros de manera individual. Padre Santo, esta mañana permite, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee por cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos en este momento y haz abrir nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente, mi Señor, para lo que tú tienes para nosotros, mi Señor, aprender en este día, en esta mañana, mi Señor. También, Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, que nos permitas, mi Señor, que a través de ese amor que tú nos has amado desde el principio de los tiempos, Padre Santo,
nos permitas también que nosotros hagamos las cosas, mi Señor, con amor, porque esa es una característica de tu iglesia, Padre Santo. Tú quieres que tu iglesia sea conocida por el amor que nosotros nos tenemos los unos por los otros. Padre Santo, es difícil, Padre Santo, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos, mi Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, mi Señor, te pedimos que por ese poder, mi Señor, nos permita, Señor, amar, mi Señor, de la manera como tú nos has amado. Todo eso, Padre Santo, te lo pedimos, mi Señor, y te lo imploramos, mi Señor, y todo te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y vamos a empezar con el versículo 1, cuando aquí, ¿verdad? El ángel del Señor le dice a Juan, ¿verdad? El autor del libro de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero, ¿quién es ese ángel en la iglesia de Éfeso? Esta palabra ángel viene de la palabra griega angelos, que más o menos significa mensajero. Y es una palabra más que nada dirigida, que es muy probable que el mensaje sea dirigida al pastor de la iglesia de Éfeso. Es un mensaje que le era destinada para él. Y dice luego Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí vemos una alegoría, una parte en la cual cómo se manifiesta Jesucristo. Dice, ¿verdad? En Apocalipsis 1:20, esto explica acerca del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice que las 7 estrellas que están en su mano derecha, como se ve aquí está. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los pastores, ¿verdad? Y luego dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que estaban ahí en esa ciudad, en esa región de Asia Menor, que es uno de los mensajes que estaba mandando nuestros de Éfeso. Dice, ¿verdad? El versículo 2, algo muy importante, hermanos. Primero dice, es un elogio, ¿verdad? Que le da a esta iglesia. Dice, yo conozco, dice nuestro Señor Jesucristo, yo conozco. Jesús quiere que sepas que Él sabe, hermanos, hermanas. Él dice, yo sé quién eres. Yo sé de dónde vienes. Yo sé a dónde vas. Yo sé dónde has estado. Sé que lo que estás pensando en este momento. Él dice, yo conozco. Él está plenamente consciente de la iglesia de manera conjunta, pero también está consciente de cada individuo que forma la iglesia. Luego Jesucristo comienza con este cumplido, con este elogio. Primero dice, quiere felicitar a la iglesia. Dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que haces. Yo sé que eres una iglesia que sirve. Yo sé que eres una iglesia que hace sus ministerios, tus actividades de extensión. Yo sé que una iglesia que trabajas en grupos pequeños. Yo sé una iglesia que haces tus clases de estudios bíblicos. Yo sé que eres una iglesia que tiene sus compañerismos. También dice, ¿verdad? Que no solamente sé que eres una iglesia que sirve, sino que también conozco de tu trabajo. Y notes, hermanos, que dice, arduo trabajo, no solamente trabajo, sino que el trabajo que esta iglesia hace es un trabajo arduo, es un trabajo, como dice la nueva versión internacional, es un trabajo duro, es un trabajo pesado, es un trabajo que causa sudor, es un trabajo que es cansado, pero aún así, ¿verdad? Esta iglesia, pero Jesucristo estaba dando elogios a esta iglesia porque él conocía de ese arduo trabajo que ellos hacían. Veo que dice que eres una iglesia sacrificada. Además de eso, dice, yo conozco de tu paciencia, yo conozco de tu perseverancia, que es también como se refiere a lo que es la paciencia. Sé que no renuncias cuando las cosas se ponen difíciles, hermanos. A veces nosotros
tendemos siempre a decir, bueno, todo esto acá no tiene sentido. Hasta aquí llegó todo. No, hermanos, aquí esta iglesia de Éfeso, ellos estaban pacientes, estaban perseverantes en las cosas difíciles, porque es una iglesia firme. Cuando los tiempos son difíciles, esta iglesia continuaba. Esta iglesia estaba consciente de su longevidad. También nos dice Jesucristo que a esta iglesia, eres una iglesia rápida en identificar a los hombres malvados, a aquellos que estaban siempre dando problemas, ¿verdad? Dando mentiras a la iglesia, y esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué dice? Mentiroso. Es una característica muy horrible, ¿verdad? De ser hallado en mentira. Dice, yo conozco que has sufrido, dice el versículo 3, y has tenido paciencia, perseverancia. No sé ustedes, pero qué iglesia tan buena, ¿verdad? Esta iglesia de Éfeso. Yo quisiera ser miembro, ¿verdad? De la iglesia de Éfeso, pero ya no existe, ¿verdad? Y vamos quizás a ver por qué ya no, esa iglesia no existe. La iglesia de Éfeso estaba llena de personas dedicadas que estaban sirviendo al Señor y haciendo todo lo posible para mantener el rumbo en su relación con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que podemos sacar aquí, hermanos, de estos versículos es que lo que hacemos nosotros por Cristo y su reino es importante. Y Él conoce, hermanos, hermanas, Él conoce lo que nosotros hacemos. Podemos pensar a veces que nuestro trabajo no le importa a nadie. Quizás nuestro trabajo que hacemos nosotros por Cristo, por nuestro Señor, quizás nadie lo nota. Hermanos, Él conoce. Él conoce de nuestras obras, Él conoce de nuestro arduo trabajo, Él conoce de nuestra perseverancia y Él conoce muchas cosas acerca de lo que nosotros hacemos por Él. Éfeso tenía muchas cosas que le iban bien. Después de leer estos 3 primeros versículos, es posible que uno se sienta bastante bien con lo que Cristo dice sobre cada uno de nosotros. El esfuerzo, la perseverancia y la integridad doctrinal caracterizaban a esta iglesia, ¿verdad? Es algo encomiable, es algo digno de alabar. Pero entonces, ¿cuál cree usted que puede ser el problema, verdad? Entonces, si todo está todo bonito, entonces, ¿para qué Jesús manda este mensaje a la iglesia de Éfeso? Eso es también lo que vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos. Pero, oh, hermanos, ¿verdad? 4 empieza con el pero. Cuando ya un versículo empieza con algo así, es cuando se dice que hay un contraste, ¿verdad? Hay un contraste en la idea que Jesús había proporcionado en los primeros versículos. Pero, no perro, ¿verdad? Pero tengo contra ti, hermanos, que Jesucristo tenga algo contra nosotros. No, hombre, eso a veces, ¿cómo uno se sentiría, hermanos? Imagínese que usted está en un trabajo, ¿verdad? Imagínese que está en la escuela secundaria, ¿verdad? Y que todavía la maestra o el maestro le manda hacer un proyecto de la escuela y usted hace todo bonito, usted hace su diorama acerca de las especies en peligro de extinción, que a su pingüinito por aquí, su tortuguita por allá, y todo, ¿verdad? De verdad, todo bien moldeadito, y de pronto el profesor, el maestro te diga, se ve todo bonito, el color azul, esto, todo, y al final el profesor te diga, pero eso no es lo que yo te he pedido que hagas. Has pasado tanto tiempo preocupándote en todos esos detalles cuando te has olvidado del punto principal, te has olvidado de algo muy importante, y sin esa cosa, todo lo que has hecho realmente no sirve para nada. Yo tenía un mayordomo cuando yo trabajaba en Perú, era muy rudo, y lo único que había otro compañero de trabajo que le presentó un informe de 200 páginas. Aquí está, le dice jefe, mira lo que hice, he trabajado tanto, me amanecí, me quemé las pestañas por este informe, aquí está. Y lo que hizo mi jefe, dijo, ok, mira, si este reporte me lo hubieras presentado en papel higiénico, yo le hubiera dado mejor utilidad.
Wow, Mm, qué horrible, hermanos. Yo no hubiera querido estar ahí, ¿verdad? Menos aún escuchar lo que este señor estaba diciendo acerca del trabajo arduo que ajá, mi compañero de trabajo había hecho. Pero esa era la manera. Bueno, obviamente Jesús no lo diría así, hermanos, no, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Vemos aquí, pero tengo contra ti que has abandonado el amor que tenías al principio. Entonces, ¿cómo usted se sentiría, hermanos, cuando alguien le dice eso, verdad? ¿Cómo es eso, Jesús? Me acabas de decir 5 cosas buenas de mí y de pronto me dices que no, pero tienes algo en contra de mí. ¿Cómo es esto, verdad? Evidentemente nosotros podemos estar haciendo todo lo correcto, hermanos, pero estar equivocados en la relación. Podemos tener la mejor religión, pero nos estamos equivocados en la relación. La iglesia había dejado su primer amor. Esta amor. afirmación nos sugiere que ya no tenían ningún amor por Cristo. No, 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 ¿verdad? Eso no quiere decir que ya dejaron de amarlo. ¿Cuánto nosotros decimos, verdad, que amamos a Jesucristo, pero cuánto lo afirmamos con nuestras acciones es otra cosa? Más bien significa que la calidad de su amor por él ya se había debilitado. Esta frase que dice primer amor tiene dos significados o puede tener dos significados. Uno, ya no me amas como me amabas al principio. Eso significa haber dejado tu primer amor. El otro significado es que ya no soy primero en tu lista de amores. En otras palabras, ya no soy prioridad tuya, ya no soy primero en tu amor. La palabra traducida como dejado, que has dejado tu primer amor, significa partir, dejar solo, abandonar, descuidar. Me has descuidado, dice, ¿verdad? Has descuidado esta relación. Y ese sentido, ¿verdad? Que dice que dejaste tu primer amor, entonces Dios no se ha movido, el que se mueve somos nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú y Dios no están cerca el uno del otro, no es porque Dios se haya movido, es porque nosotros nos hemos movido de esa relación y a veces sentimos que Dios dice, se alejó. Dios nunca se aleja, hermanos. Jehová, como dice en Isaías, está cercano, Jehová siempre Él está cercano para cada uno de nosotros. Podemos decir que yo amo al Señor, pero esa no es una queja de que no le amamos. Su queja es que no le amamos primero. Él no es una prioridad. A eso se refiere, dejado tu primer amor. Puede que aún amemos al Señor, pero ya no le amamos primero. Hay aquí, hermanos, ciertas cosas que Dios no puede hacer. Sabemos, hermanos, que Dios es el Dios de los imposibles, que no hay nada imposible para Dios. Pero, pero hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabía usted eso? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y antes que usted me diga Ujú. hereje, ¿verdad? Sí, hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer. Una de esas cosas es que Forzar. Dios, así es, hermanos, Ujú. hay cosas que Dios no puede hacer. Una de las cosas es que Dios no puede mentir. Él no puede decir una mentira. Él es el Dios de la verdad y no hay ninguna mentira en él. Y eso es un aspecto importante, hermanos. Y otra cosa, hermanos, Dios no puede pecar. Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el estudio acerca de que Dios es santo? La santidad de Dios, una de su naturaleza es que Él no puede pecar. Dios tampoco puede dejar de existir porque Él es eterno por los siglos y los siglos. Él no puede decir, no puede dejar de existir. Pero también hay algo más, hermanos, que Dios no puede hacer. Dios no puede ser el segundo. Hello. Dios no puede ser el segundo. Siempre que Dios sea puesto en segundo plano en cualquier cosa, incluso hermanos, si esas son buenas cosas, si es arduo trabajo, es algo inaceptable para él, porque al final, hermanos, si ponemos a Dios en segundo lugar, ¿quién está en primer lugar? Eso se llama idolatría y eso, hermanos, es algo que no podemos hacer y eso es algo que Dios jamás lo acepta. Entonces vemos aquí que hay esta reprensión, hermanos, hermanas, que hemos abandonado, dice a los de Efesios,
has abandonado el amor que tenías al principio. ¿Y cuál es la corrección, hermanos? Quizás no nos guste la corrección, quizás los de Éfeso no les haya gustado la corrección, pero aquí está la corrección en el versículo 5. En primer lugar, recuerda por tanto de dónde has caído. Esta palabra que recuerda de dónde has caído, quiero que recuerdes, dice, de dónde has venido. Quiero que recuerdes cuando yo era lo que más importaba en tu vida. Yo quiero que recuerdes que no siempre has sido bendecido y ahora eres tan bendecido por la relación que tenemos tú y yo. Jesús exhorta a los de Efesios a recordar de dónde habían caído. Dice, esto es crítico, hermanos, si recordamos el amor que inicialmente teníamos por la palabra de Dios, por la oración, por el compañerismo, por el testimonio, nos inspiraremos mucho más para la acción. Y luego dice, hermanas, ¿qué más dice? Arrepiéntete. Wow, esa es una palabra muy, muy cargada, hermanos, pero ¿arrepentirse de qué? Hello, aquí yo no he hecho nada malo, ¿verdad? No, aquí cuando la Biblia dice arrepiéntete, es porque, hermanos, porque hay pecado. Arrepentirse significa cambiar de giro, cambiar de conducta, cambiar de comportamiento. Y este es el pecado, hermanos. Adivina qué, hermanos. Dejar tu primer amor es pecado. Eso es el pecado. Entonces, a eso se refiere Jesucristo de arrepiéntete, regresa. Luego dice, regresa a las primeras obras que hacías. Y eso también es algo que también debemos entender. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio, cuando yo era primero en tu vida, cuando no importaba ninguna otra cosa más, sino la relación entre tú y yo, dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es otro versículo también en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos aquí también el versículo 6. Habla acerca de unos nicolaitas. Era una secta, ¿verdad? Que ellos era un problema también para la iglesia de Pérgamo, como lo veremos Dios mediante en la sesión número 3. Los nicolaitas eran una secta que difundía principios heréticos y fomentaba la inmoralidad en esa ciudad de Éfeso. Sin embargo, la iglesia había actuado rápida y decisivamente para reprender o expulsar a aquellos en la iglesia que promovían la herejía y la inmoralidad, ¿verdad? Las cuales dice, pero tienes esto, ¿verdad? Que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Él también estaba en contra de estas obras que hacían esta gente, ¿verdad? Y eso es algo también comendable acerca de esta iglesia de Éfeso. Desafortunadamente también nosotros, es muy fácil para nosotros, así como los de Éfeso tenían sus prioridades fuera de orden, poniéndolo a Jesucristo en segundo plano, preocupándose más en las cosas que hacían, ¿verdad? Como se dice, preocupándose más en las actividades, en el arduo trabajo y tantas cosas más, pero se habían olvidado de la relación. Es algo también muy triste a veces que también puede suceder en nuestros hogares, hermanos, hermanas. Nos podemos olvidar de lo más importante, ¿verdad? Que es la relación. Y a veces eso es también algo que debemos rescatar. ¿Todavía me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, gracias, hermano. Sí, de cuando en cuando tengo que hacer un check, un sound check. Gracias. Desafortunadamente, ¿verdad? Es muy fácil poner las cosas fuera de orden en nuestras vidas, perdiéndonos en el servicio a los demás. Quizás lo haga haciéndolo por rutina, por hábito, en lugar de hacerlo por amor. En estos momentos, el arrepentimiento, hermanos, es necesario en nuestras vidas si es que no lo ponemos a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nuestras vidas se caractericen por el amor. Nuestro amor por Jesús debe mantenerse en primer lugar.
Pero tenemos aquí también una invitación, hermanos, hermanas. No todo está perdido. Hay esperanza, ¿verdad? Tenemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo, así como también de su promesa. Jesús recordó a la iglesia en Éfeso que se asegurara y oyera lo que el Espíritu les estaba diciendo. Aquí las verdades que él enseñó no solamente eran para ellos, sino también para cada uno de nosotros dispuestos a oír, hermanos. Muy importante, nosotros debemos estar en la disposición de escuchar las advertencias, de escuchar el llamado de atención que nos da quien el Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí se refiere al Espíritu Santo, puesto que vemos la palabra Espíritu en mayúscula, ¿verdad? Oír implica algo más que simplemente escuchar palabras. Oír significa que escuchamos las palabras y actuamos de acuerdo con ellas. Esta advertencia también, ¿verdad? Esta advertencia viene con esta gran promesa. En primer lugar, ¿verdad? Jesús nos invita a cada uno de nosotros, así como le invita a la iglesia de Éfeso, al oír lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Quien escucha las palabras, dice Jesús, quien las escucha es un vencedor. Al que venciere, al que escuche estas palabras que Jesús estaba diciendo, les daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús promete a cada vencedor, aquel que escucha lo que dice el Espíritu Santo, el privilegio de participar del árbol de la vida en el paraíso de Dios. El árbol de la vida, ¿verdad, hermanos? Aparece primero en el jardín del Edén, en Génesis, y también se menciona en Apocalipsis 22. El paraíso se usa aquí como un sinónimo de cielo. Y la promesa del paraíso animaría a cada uno de nosotros como vencedores a obedecer las instrucciones de Jesús. ¿Qué podemos decir, hermanos, como conclusión a este punto? ¿Qué tipo de característica debe tener la iglesia que Jesús quiere de cada uno de nosotros? Que todos debemos estar cimentados en lo que hacemos por el amor, por Cristo. A veces como cristianos y iglesias podemos quedarnos atrapados en la rutina, hermano. La rutina es algo que es una cosa que siempre hace, ¿verdad? Que actuemos de manera habitual, de manera rutinaria, de manera repetitiva. Inclusive a veces podemos actuar de acuerdo a nuestras tradiciones, ¿verdad? A veces siempre decimos, oye, pero esto nunca hemos hecho. Bueno, pues y es hora de cambiar, ¿verdad? A veces no podemos siempre mantenernos en el mismo estado, pero debemos tener cuidado, hermanos, de no perder de vista lo que primero nos llevó a servir a Jesús. Nuestro servicio y buenas obras no deben estar impulsados por un deseo de ganancia personal, en primer lugar. No debe estar impulsados por un deseo de que nos halaguen, por un deseo de que nos digan, uy, qué bien, ¿no? Porque al final esa es la única recompensa que nosotros vamos a recibir en esta tierra. O que quizás que lo hagamos con un deseo de un sentido del deber. Pues yo lo tengo que hacer porque ¿quién más lo va a hacer? Que así no sea nuestra actitud, hermanos, hermanas, que no sea una actitud, pues si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? O que lo haga, o que lo digamos con un aire de superioridad. Pues yo soy el único que lo hago mejor, nadie más lo hace mejor. Es que quizás, hermano, hermana, usted no ha dado la oportunidad a esa persona, ¿verdad? Tenemos también que tener estar abiertos a toda posibilidad. Más bien, dice, ¿verdad? Nuestro servicio debemos pasar todo en el amor de Cristo. Y sobre todo, hermanos, cuando nosotros estamos pidiendo, especialmente por nuestra congregación, estamos orando por un reavivamiento, por un revival. Este avivamiento verdadero implica recordar nuestro primer amor y luego, hermanos, arrepentirnos de las obras que hemos estado hecho sin el amor de Cristo Jesús. Por más buenas que hayan sido, siempre nosotros debemos siempre hacerlo recordando de nuestro primer amor. Oiga la voz del Espíritu, hermano, hermana. Recordemos que es la Biblia, hermanos. Tómese un tiempo cada día
pasarlo a solas con Dios. Lea las escrituras, hermanos, hermanas. Mientras lea, pídale a Dios que le ayude a escuchar lo que el Espíritu le está diciendo, y quizás no está usted todavía sintonizando bien, ¿verdad? Lo que el Espíritu le puede estar diciendo a través de la palabra de Dios. Decida obedecer y actuar de acuerdo con lo que usted está leyendo y regresa, ¿verdad? Regresemos a nuestro primer amor. Y ahora con esta situación del COVID-19, ¿verdad? Muchos de nosotros nos estamos olvidando de este hábito de nosotros de asistir a un servicio de adoración o un estudio bíblico, hermanos, y eso sería una motivación, hermanos. Podemos volver a nuestro primer amor, podemos tener esa mentalidad de volver a nuestro primer amor, animando gentilmente, no sin encarar, hermano. Esa no es la actitud, ¿verdad? No podemos echar en cara, no podemos juzgar. Podemos animar de manera gentil, de manera, ¿cómo se puede decir? Noble, de manera gentil a otros, a volver a compartir la vida en el cuerpo de Cristo a través de la oración, a través del estudio en grupo, hermanos, hermanas. Que esta sea una oportunidad. Si es que nosotros estamos aprendiendo algo acerca de cómo nosotros cimentamos el amor de Dios en nuestra congregación, que sea alcanzando a los que no hemos visto por mucho tiempo de manera física, hermanos. Podemos invitarles, podemos decir de verdad que hay otras maneras que ellos también puedan integrarse al grupo, ya sea de manera remota mientras dure esto, ¿verdad, hermanos? Pero también animándoles también que puedan compartir con nosotros. A veces nosotros, ¿verdad? En Isaías 26:20 dice que ahora, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación. Quizá la indignación ya ha pasado, pero esto todavía sigue de manera global, refiriéndose a la pandemia, hermanos, pero siempre tengamos presente esto, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Que no olvidemos en congregarnos, como lo habíamos escuchado del hermano Jesse el domingo pasado. Hermanos, ¿usted quiere hacer comentarios o hacer preguntas? ¿Las puede decir? ¿Hacer? La número 1 es un Sí, poquito fuerte, ¿no? la número es cómo podemos mantener el amor por Cristo como la máxima prioridad de nuestras vidas. Pues yo digo que sí, siguiendo lo que Él nos pide, ¿verdad? Que hagamos. Y yo para mí personalmente cuando hago así algo, siento que quiero hacerlo más y más. Entonces, como envolvernos más con los de la iglesia, hacer cosas para los demás. Pienso que eso me ayuda a mí y es como siento que estoy haciendo algo bueno, algo que le agrade a Dios. Así es, hermano. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o responder alguna pregunta? Pero gracias, ¿verdad? Que estamos nuevamente conectados, ¿verdad? Hasta que Dios lo permita, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios permite estar conectados. Hermanos, hemos estado siempre en oración, ¿verdad? Por las personas que han perdido sus vidas y siempre manteniendo en oración a los sobrevivientes, ¿verdad? Y tantas personas que también siguen padeciendo, ¿verdad? Por diversos motivos y a veces las secuelas, ¿verdad? De lo que ellos han pasado por esta enfermedad, por esta pandemia. ¿Tenemos algún pedido especial de oración o de Yo, agradecimiento? Sí, hermano. yo nomás quiero pedir por mi hija, le chocaron el domingo pasado y el fulano que le pegó se fue y ahí dejó el carro. Entonces ahora ella tuvo que ir al hospital y le van a hacer otros estudios porque sí, por el cinturón sí se lastimó el estómago, pues que todo salga bien el lunes que le hagan los otros estudios. Y pues gracias a Dios de la camioneta, pues
pérdida total, pero ella está bien, en lo que cabe, gracias a Dios, está bien. Y estoy muy agradecida con Dios porque no fue a mayor. Ok, hermana, estaremos presentes. Sí, pedir que la tengan en sus oraciones, por favor. ¿Cuál es el nombre? Brigitte Núñez. ¿Cómo? Perdón? Brigitte. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Entonces, ¿alguien que nos despide en oración? ¿Voluntario o voluntaria? No. ¿Me acompaña en oración entonces? ¿Usted quiere orar, hermano? Sí, Roberto, yo oro. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, la tierra y en todo lugar, en esta bendita mañana venimos ante su presencia, dándole la honra, la gloria, las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido estar aquí, aprendiendo más de su palabra. Gracias, bendito Padre, porque siempre está con nosotros, Señor, y nunca nos desampara y siempre nos está dando esa sabiduría que solamente viene de usted para hablar de su palabra. Gracias también le damos por el maestro, Señor, que usted nos siga bendiciendo, nos siga dando esa sabiduría que solamente viene de usted para traernos cada domingo, Señor, en estos estudios en la mañana. También por nuestro pastor, por los hermanos, Señor, que en estos momentos, Señor, están también dando clases, Señor, que usted supla esas necesidades si ellos la tienen, Señor, y que dé la sabiduría para prepararse, y a nosotros como alumnos, Señor, que nos dé ese espíritu, Señor, de aprender cada día más de su palabra y que no nos quedemos con eso, sino que lo pongamos en práctica, Señor. Y por los hermanos que no han podido estar con nosotros, Señor, que nos demos un tiempo, Señor, y tengamos misericordia de ellos y nos acordemos en esta semana para hablar con ellos y invitarlos que ya no se queden en casa. Síganos bendiciendo, Señor, el resto del día y que todo lo que hagamos en este día sea para su honra y su gloria, bendito Padre. Y en esta mañana también ponemos especialmente a Brigitte, Señor, en sus santísimas manos, Señor, que mañana que vaya a los estudios con el doctor, que usted haga esos estudios, Señor, hice los médicos y las medicinas y que todo esté perfectamente bien para su honra y su gloria. Y que ella sepa, Señor, que fue usted el que la ha salvado, Señor, de ese accidente. Y todas estas cosas las ponemos en sus altísimas manos, confiando que usted está en control de cualquier cosa que pueda pasar o que pueda estar pasando o que podamos pasar, bendito Padre. Síganos bendiciendo el resto del día, síganos cuidando y síganos fortaleciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Dios me los Gracias, bendiga. Roberto. Nos vemos más luego. Roberto, ¿va a ir para la iglesia o no? Sí, ajá. Bueno, ya lo miro, pues. Ok, gracias. Gracias. Gracias, hermanas. Gracias a usted.